Muy bien, ¿cómo están, familia? ¿Bien? Se ve muy bonito, se ve hermoso desde aquí. Te voy a rogar que puedas abrir tu Biblia en otro escrito de Lucas. Vamos ahora al Evangelio, no al libro de los Hechos. Y agradecido con el Señor porque puedo estar con ustedes, de verdad. Es un regalo para mí. Feli ya me presentó ahí un poquito. Yo voy a ir a medida de que voy avanzando, tal vez contándote algunas cosas de mi vida, pero lo que interesa en esta mañana es que tú y yo podamos estudiar un poco de esta porción de Lucas en el capítulo 15. Y vamos a, por favor, fijar nuestra vista del versículo 1 al versículo 10. Y después, si me permites, orar. Vamos a Lucas capítulo 15, este escrito también dirigido a Teófilo, como sé que has estudiado, este hermoso evangelio que Lucas nos regala también por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Léelo conmigo, por favor, y vamos a orar si tú me permites. Dice así, Lucas 15, versículo 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Permíteme orar. Señor, qué hermoso es ver a la IBM de Villa María, es un regalo para mí, pero aún más hermoso es ver las líneas que tú has regalado para nosotros los humanos, versos, palabras, conceptos, oraciones, pero que expresan tu voluntad, tu corazón, tu carácter, tu persona. Por favor, mi querido Padre, quita cualquier distracción. Ayúdanos a enfocarnos con mucha seriedad ante tu palabra suficiente, inerrante, Señor. Y, Señor, ayúdanos en la limitación humana de exponer, pero también de entender. Haznos oidores expositivos. Y también, Señor, ayúdanos a aplicar, a abrazar lo que podamos entender. Querido Padre, gracias por esta hermosa iglesia.
y sé que tú estás en tu trono, escuchando millones de oraciones. Por favor, ahora háblanos, que tus siervos escuchamos. En el nombre poderoso de aquel que murió y resucitó, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace algunos años me preguntaba lo siguiente: ¿qué crees que maraville al Señor? O sea, ¿qué le saca un wow, ¿no? Viajé mi primera vez a Argentina, se me ocurrió raptarme a mi hermano del instituto y me lo llevé a Iguazú. Iguazú es la caída más grande que existe en el mundo y yo me quedé wow. Cuando tú estás enfrente de miles de millones de litros de agua, te quita el aliento y dices, ¿cómo es posible que Dios no exista? Y piensen la gente que no exista, ¿no? Eso es lo que piensa la gente. ¿Cómo es posible que Dios pueda existir? Y viendo las cataratas de Iguazú, dices, no puede ser que no exista. A mí me maravilló las cataratas de Iguazú. ¿Qué maravillaba al Señor? ¿Tú qué crees que piense que maravilla al Señor? Así de, que le sorprenda. ¿Qué le sorprende al Señor? A mí, las cataratas. Después viajé al sur de tu hermoso, bello, maravilloso país. En ese tiempo tenía dinero, ¿no? Ahora sigo existiendo. Entonces, en ese tiempo viajé al sur y no podía ver los 7 colores de una montaña, la nieve, las lagunas, toda la vegetación que Dios regaló a este hermoso país, y me volví a maravillar. Y yo veía una hermosa creación, veía algo que me maravillaba a mí y me volví a preguntar, bueno, ¿y qué podría maravillar al Señor? Y encuentras pasajes, por ejemplo, cuando un centurión le va y le pide la sanidad de su siervo, y ahí dice, wow, no he hallado tanta fe, y dice la palabra, y se maravilló el Señor. Se maravilla el Señor hallando tanta fe. También puedes encontrar otra expresión cuando se encuentra con aquella mujer sirofenicia y dice, os digo que no he hallado tanta fe como en esta mujer, ¿no? Que dice, pero aún los perrillos son alimentados con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y se maravilló el Señor otra vez. ¡Wow! Se maravilló el Señor. ¿Sabes? Yo llego a Villa María y me quedo maravillado. También me maravillo porque veo una ciudad que ya tú te acostumbraste. Ya te acostumbraste a vivir aquí. Nada más quiero que vayas a Ciudad de México y veas la locura, el estrés, lo peligroso. Y tú has perdido el asombro. ¿De dónde vives? ¿De cómo vives? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué maravilla el Señor? Bueno, en estas historias que te acabo de decir es fe movida por humildad. Pero si te pregunto, oye, a ver, escúchame, querido hermano, amigo, ¿qué le causa gozo? ¿Qué es lo que más le gusta al Señor? Cuando cantamos, contempla a Dios en su trono, ¿eso le causa gozo? ¿Qué crees, aparte de qué le maravilla al Señor, qué crees que le cause gozo? Tremendo gozo al Señor. ¿Cuál es la fuente de su gozo? Bueno, yo puedo encontrar versos y puedo encontrar Jehová está sobre mí con alegría. Cantará, callará de amor, se gozará sobre mí. ¿Te acuerdas lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17? Se gozará sobre mí con cánticos. O sea, callará de amor. ¿Sabes esta expresión, querido hermano? Callará de amor, se gozará sobre mí con cánticos. Jehová callando de amor, Jehová gozándose sobre mí. ¿Cómo está ese antropomorfismo de que va a cantar, se va a gozar, va a callar de amor? Mira, déjame explicarte esto, hermano. ¿Sabe lo que le causa gozo? Callará de amor. Esto es callará de amor. Yo tengo a Gael y a Natán. Gael de 13, Natán de 10, va a cumplir 10. Yo los veo su cara, veo sus ojos, veo sus pestañas, veo sus orejas, veo cada cabello y nada más me quedo callado y los veo y me fascina verlos. Callo de amor. Me quedo callado al contemplar el regalo que Dios me permite tener.
A esto me refiero, callará de amor. Nada más los veo y digo, se parecen a su papá, están guapísimos, ¿no? Entonces, yo veo cómo Dios calla de amor al ver sus hijos siendo salvados. Si yo te pudiera dar algunos versos de lo que le causa gozo al Señor, los puedes encontrar en Ezequiel 18:23, Ezequiel 18:32, Ezequiel 33:11, y dice, no me complazco en la muerte del impío. Dios, Jehová, Yahweh, no se complace en la muerte del impío. Por lo tanto, se complace, querido hermano, en la salvación. Entonces la respuesta, ¿qué es lo que le causa gozo? ¿Qué es lo que le causa alegría al Señor? Lo que le causa alegría es salvar al pecador. Y si tú en Villa María quieres arrancar ese gozo al Señor, quieres provocar ese gozo al Señor, además de cantarle, servirle y reunirnos, adorar al Señor, tenemos que provocar ese gozo en este lugar. Yo me preguntaba, ¿qué hizo que familias con un pastor, qué hizo que gente renunciara a su comodidad, a su casa, a su trabajo? La motivación correcta es causarle gozo al Señor. Esa es la motivación correcta. Mira, si te trajo la comodidad, el reloj de arena o el reloj de manecillas, si te trajo el tremendo puente, si te trajo la paz, si te trajo la tranquilidad, si te trajo las casitas hermosas, el ambiente limpio, si te trajo eso, perdón, hay algún error, porque lo que nos trajo a este lugar es el gozo de Dios salvando a las personas. Tenemos que hacer algo para provocar ese gozo. Tenemos que hacer todavía más para provocar ese gozo. Ahora, yo te acabo de leer dos historias. Y la primera habla de un hombre que perdió una oveja de 100. Y hay un común denominador. Cuando tú estás estudiando la hermenéutica, vas a ver una línea de pensamiento. Cuando estudias la narrativa de una historia, escucha bien, vas a ver en primer lugar el equilibrio, la historia en su equilibrio normal. Después vas a ver la ruptura del equilibrio. Se rompe ese equilibrio, por algo se rompe. Y luego el intento por restablecer el equilibrio, algo hay que hacer y después vas a encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, equilibrio, ruptura del equilibrio, intento por restablecer el equilibrio y nuevo equilibrio. En la primera historia vimos un hombre que perdió una oveja. Esto representaba dinero, era muy valioso tener una oveja. Era muy valioso. En México la barbacoa cuesta oro, un riñón casi. Bueno, para este contexto cultural también lo era. Pero también dice que ahí perdió esta oveja y la buscó. ¿Te das cuenta? Después de que la halló, hay un común denominador en las historias. La encuentra, reúne a todos sus amigos y se goza. En la segunda historia también tenemos equilibrio, ruptura del equilibrio, intento por restablecer el equilibrio y un nuevo equilibrio. Una mujer que perdió una moneda. Se acostumbraba a guardar a las mujeres en su ropa, se acostumbraba a tener lo valioso encima de ellas y esta mujer perdió una moneda. Dice ahí que la buscó con mucha vehemencia, la encontró y lo mismo, reúne a sus amigas y se goza. Ahora, estas historias, muchos comentaristas dicen que son 3 historias. La de la oveja, la de la moneda y la del hijo pródigo, que tú y yo conocemos con mucha familiaridad. Algunos otros comentaristas, algunos otros teólogos dicen que son 4 historias. La oveja, la moneda, el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo. Así que el contexto en el que está envuelto esto es muy importante. Si te diste cuenta,
Jesús empieza a contar esta historia con una audiencia muy particular. Acompáñame a verla. Mira el versículo 1. ¿Quiénes son los que están en el contexto y quién es la audiencia particular? Mira lo que dice aquí en el versículo 1. Se acercaba Jesús a todos los publicanos, número 1. Número 2, y dice, y pecadores para oírle. Y en el versículo 2 da más audiencia. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Naturalmente divide en dos, publicanos y pecadores, y por el otro lado, fariseos y escribas. Ahora, ¿quiénes eran estos grupos? El primer grupo, estos publicanos, eran estos hombres que habían traicionado a su nación y habían comprado un pedacito de soborno para cobrar este impuesto y habían renunciado a todos sus privilegios. La gente podía despreciarlos, escupirlos, sus hijos no podían ir a la misma escuela que los otros judíos, su esposa no podía mezclarse con las otras esposas porque ellos habían decidido traicionar a su nación y se habían convertido en seres despreciables para la nación judía. Ellos se rodeaban de una suerte de matones, una suerte de asesinos a sueldo para que protegieran al publicano, pero también para cobrar el impuesto romano y ellos dar una parte, pero quedarse con una extorsión. Así que ahí estaban esos publicanos, eran la escoria del pueblo de Israel. Eran no queridos, y se juntaron a escuchar a Jesús. No solo eso, dice en segundo lugar, pecadores para oírle. Y ahí entonces se junta toda clase de gente despreciable, desde prostitutas, desde gente enferma que el judío asociaba con maldición, con enfermedad, con pecado, y ahí estaba toda gente despreciable para el judío. Entonces ahí nos encontramos a Jesús hablando con publicanos y con pecadores. Ahora, aquí hay un problema, querido hermano, ¿sabes qué pasa? Los fariseos y los escribas asociaban a Jesús porque decían que con ellos come. Cuando tú te asocias con alguien así, te asocian incluso hasta en tu conducta, y por eso los fariseos, los escribas, no querían a Jesús porque se asociaba con pecadores. Aprendía a comer con ellos. Entonces, ahí está este primer grupo de personas, publicanos, pecadores. Pero también entra a escena este otro grupo. Acompáñame, dice el versículo 2, que dice que había fariseos y escribas. Estos fariseos, ¿te acuerdas? Son la clase religiosa, los que gobernaban en la clase religiosa en ese tiempo. Y se entendía que por lo menos cada 12 personas se podía levantar una sinagoga y había un fariseo que podía ayudar a capitanear, ahí a liderar, y los fariseos establecían toda la religión que en ese momento estaban. Y los escribas alimentaban con su erudición, alimentaban con su conocimiento, con sus traducciones, con su interpretación, alimentaban esta clase religiosa. Y se habían vuelto profesionales, supuestamente, de la religión judía. Y ahí están estos dos grupos, pecadores publicanos y por el otro lado, fariseos y escribas. Entonces Jesús, de una manera magistral, va a tener que proyectar una enseñanza acerca de algo perdido, algo que estaba en las manos del dueño, perdido, buscado y encontrado. Después de lo encontrado, se goza. Y en medio de este contexto es que Jesús va a hablar de esta parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo. Ahora yo quiero que vayamos verso a verso para ir viendo qué le causa gozo al Señor en esta historia del hijo. Pero más que el hijo, ¿sabes? Los teólogos no centran la mirada en el hijo, sino el verdadero protagonista no es el hijo. Es el título no inspirado, ese no está bien. El título correcto tendría que ser centrado en el Padre. Así que tú puedes llamarle el Padre. Esta es la parábola del Padre.
Ahora vamos a recordar, las aves. Solo quiero recordarte nuevamente qué le asombra al Señor, qué le maravilla al Señor, qué le causa gozo al Señor. Y para eso tú y yo estamos, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. No para mi comodidad, ni para mi seguridad, ni para mi satisfacción, sino para causarle a Él un gozo. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Te acuerdas? Quiero viajar al contexto. Acuérdate que no hay que traer la Biblia a nuestro contexto, sino hay que viajar nosotros al contexto de la Biblia. Y vamos a ver el contexto de la familia. ¿Cómo era el contexto de la familia? Acuérdate, había un patriarca. No sé si tú estás familiarizado con esto. Cuando tú le alzas la voz a mamá o a papá, por lo menos en México volaba la chancla, ¿no? Volaba la bofetada y cuando tú le dices, por ejemplo, tuteas a tu papá de una forma agresiva, a ver, un momento, ¿no? Está esa cultura de la dignidad en los padres. Bueno, eso se ha diluido, ¿no? Pero en este tiempo había mucha dignidad a cómo los padres deberían ser tratados como algo superlativo, ¿no? Como algo muy honroso. Bueno, la siguiente parábola va a romper tu esquema y el mío, y vamos a ver que este contexto en el cual se estaba moviendo atenta contra esta honra al padre. Y mira cómo lo veía la gente. Acompáñame. Mira, dice el versículo 11. También dijo, además de las otras dos parábolas, dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor, ahí está el contexto del primero, era menor de ellos, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y ahí está el primer punto. El primer punto expresa un padre que para los fariseos y escribas tenía falta de dignidad. ¿Por qué? Porque ningún padre que concibe en sí la dignidad deja que el menor de sus hijos le pida los bienes. En pocas palabras le está diciendo: dame mi herencia en vida o muérete. Nadie, en el contexto que estamos viendo, nadie heredaba en vida. Yo heredé en vida. Mi padre me regaló una casita, ¿no? La mitad de una casa. Mi padre le regaló a mi hermano también una casa. Heredamos en vida. En el contexto del judaísmo no se hereda en vida, sino que se espera que el padre muera y el menor no hereda primero hereda el mayor. Lo que el menor le estaba diciendo al hijo es: muérete, no me interesa tu gobierno sobre mi vida, necesito los bienes, necesito las cosas. Y yo veo también, nuestro contexto hoy es muy materialista. Y este hombre estaba expresando esto. Estaba expresando: no me interesa tu autoridad, no me interesa nada de lo que tú eres, dame lo que me corresponde. Ahora, para lo que los fariseos, escribas y publicanos y pecadores estaban acostumbrados, ¿saben lo que se le tenía que hacer a este muchacho? Este muchacho automáticamente el papá podría darle un revés tremendo. El papá podría humillarlo. De acuerdo a el Pentateuco, tendría que sacarlo a las puertas de su casa o de la ciudad, decirle a todo el pueblo: me ha humillado. Él podía bofetearlo, podrían apedrearlo por la humillación, porque todo el pueblo no podía permitir tal humillación a un padre de familia, y todo el pueblo tendría que decir: amén, apedrémosle. Y de repente la historia empieza a tornarse rara para los fariseos, los escribas, los publicanos y pecadores, porque miren lo que hace este padre. Versículo 12. Dice así, versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, la historia se empieza a poner muy compleja para todos los oidores, porque dice: a ver, ¿cómo un judío
¿Cómo un judío que le maldice a su papá de esa forma vive con la conciencia tranquila y no muchos días después decide apartarse de Tierra Santa? Si tú ves un judío dice, esta es Tierra Santa, ¿no? Como cuando vas a México. Un judío no puede pisar otro lugar porque incluso se sacude los pies al entrar porque ama su tierra. Pero este jovencito decidió salir de esa tierra y entonces ya todos empiezan, ¿qué clase de padre es así de tonto? ¿Qué clase de hijo es tan irreverente como para pedirle el dinero, pero después salir del lugar y vivir perdidamente? Esta palabra perdidamente la vas a asociar más adelante cuando el hermano mayor habla que perdió el dinero con mujeres de la calle. Es decir, este hermano decidió vivir de una manera desenfrenada, de una manera inmoral. La inmoralidad llega aquí. Y no solo eso, despilfarra los bienes que muy probablemente su padre ha adquirido de generación en generación. Entonces, para este contexto, los que estaban oyendo esta historia estaban enfurecidos y se tenían que ir encima de este hijo del despilfarrador y tenían que humillarlo y tenían que lapidarlo. Y entonces decía, esto es lo que se espera de este hijo. Este hijo se está alejando cada vez más y más y más de lo que debe de ser un hijo ideal. Ahora mira cómo se pone la historia. Dice así, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, hay que entender, hermano, lo que es una gran hambre. Cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, vas a encontrar en Segunda de Reyes hambrunas. ¿Se acuerdan? Se comían las placentas, se comían el estiércol de paloma, se comían los huesos de los animales, la carnita que les quedaba, se comían a los hijos incluso. O sea, el judío entendía lo que era el juicio de Dios por la gran hambre, ¿te acuerdas? Entonces, el contexto de los que estaban escuchando, por fin se hizo justicia. Está sufriendo, tiene una gran hambre. Ahora, hermano, yo no sé si tú has sufrido gran hambre. Yo me acuerdo cuando me casé y le renté a un cubano que vivía en México, le renté un salón, un jardín, ¿no? Y me decía, ustedes los mexicanos no han sufrido hambre, porque cuando sufres hambre realmente empiezas a cuestionar si Dios está enjuiciando o no tu país o tu familia. Una gran hambre de verdad se revela en que empiezas a cuestionar qué está pasando en mi vida, por qué estoy sufriendo gran hambre. ¿Sabe lo que este judío comía? Bueno, este cubano comía en una lata, ustedes dicen tupper, ¿no? En un topper. Ponía una jerga, un trapo del suelo, le vertía vinagre, lo dejaba concentrar 4 o 5 días, lo sacaba y dice, ya tienen por lo menos gustito, le echaba sal, lo empanizaba y eso era su milanesa. Yo te escucho a ti, a mí, no, la mila está muy cara, solo me compro 1 kilo, 1 kilo, pero está cara, es difícil la economía en nuestros países. Pero cuando empiezas a pensar en el hambre de verdad, como lo estaba pasando aquí, como era el contexto del judío que asociaba el hambre con el juicio de Dios, ahí te debe de cambiar algo. El contexto estaba diciendo, por fin el juicio de Dios lo está alcanzando, como en Segunda de Reyes. Por fin algo congruente en esta historia donde ha deshonrado a su padre, donde ha pedido el dinero, donde ha despilfarrado, donde se ha ido lejos de Israel, donde ha pisado territorio gentil. Este hombre, este hijo menor, necesita el juicio de Dios y ahora el hambre está llegando a su vida. Ya se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Se tiene que arrepentir porque ahí está el juicio de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 18. Perdón, el versículo 15. Y dice, y fue, y mira la respuesta, y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y de repente vemos que
se va la historia hundiendo más, porque en lugar de regresar en sí, regresar a su tierra santa, regresar a su familia, a pedir una restitución, un perdón, a pedir ayuda, él decide, este hombre, este hijo menor, decide juntarse con un ciudadano no judío, y lo entendemos que es no judío, porque este ciudadano lo llevó a apacentar cerdos. Imagínate lo que piensa un fariseo. Imagínate lo que piensa un escriba. Ya llegó a lo peor. Un judío apacentando cerdos. Un judío que decidió mal, termina así. Así que dicen, a ver, ¿cómo? Tu historia, Jesús, tu historia está muy compleja de entender, porque ningún judío en su sano juicio, ningún hijo de Israel en su sano juicio podría dejar que le envíen a apacentar cerdos. O sea, está describiendo la humillación, está describiendo lo más bajo que puede llegar un hombre de Israel. Pero se pone peor, hermano. Mira, dice el versículo siguiente, versículo 16, y expresa su deseo. Y deseaba, dice acá, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice ahí, hermano? Dice, nadie, pero nadie le daba. Las algarrobas, yo me puse a buscar que es una especie como de legumbre que no puede ser digerida por el estómago humano, solo puede ser digerida por los animalitos, en este caso por los cerdos. Y este hombre tanta hambre tenía, tanta humillación, tanta bajeza llegó a tener en su vida que deseaba la comida de los animalitos. Para que veas, hermano, para que veas, querido amigo, cómo llega el pecado a humillar al humano, cómo llega a sobajarlo, cómo llega a esclavizarlo, cómo el pecado puede ser tan, pero tan humillante que pierde toda dignidad, y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas de estos cerdos, pero no podía. Sabes, tú y yo hemos visto el pecado en nuestras vidas, el pecado en las otras vidas, cómo el pecado pone ciego al hombre, cómo el pecado aleja a la familia, cómo el pecado pone entenebrecido nuestra conciencia, cómo el pecado, aunque es delicioso el pecado porque alimenta nuestra carne, cómo humilla nuestras vidas, cómo destruye matrimonios. Y sabes, por muy bonita que esté tu ciudad, el pecado ha destrozado, destroza y destrozará Villa María. El pecado, si tú eres redimido, salvo, limpiado, eres cambiado en la eternidad, ya estás del otro lado, ya ha producido un gozo. Pero tú y yo vemos en Villa María, yo ayer le preguntaba a Misa, ¿por qué está la peluquería o la barbería, no sé cómo le digas, abierta? Todo lo demás estaba cerrado. Todos los establecimientos cerrados. No sé cómo venden aquí en Villa María, pero todo estaba cerrado. Todo cerrado. Y pasamos por una barbería y estaban todos los chicos ahí, los chavos estaban ahí cortándose el cabello, y Misa me decía, porque van a salir. Apenas empieza la vida nocturna, ¿no? Villa María, por muy bonita que esté, está esclavizada por el pecado, por el deseo vivo que tiene cada persona en cada rincón de este lugar que no conoce de Cristo y ha sido humillada, sobajada, ha sido totalmente degradada, está perdida en sus delitos y pecados. Por muy moral que se vea, por muy ético que se vea la persona, esa persona ha llegado a tal humillación que nada puede salvar su vida y nada puede darle sentido a su vida, porque está sumergida en delitos y pecados. Y de ahí te sacó a ti el Señor. De ahí me sacó a mí. ¿Sabes qué hubiera pasado con mi vida? ¿Sabes con quién me hubiera casado o si me hubiera casado? ¿Sabes lo que el Señor hizo cambiándome el sentido de mi vida?
¿Sabes cómo? Me acuerdo cómo mamá me compartía el evangelio. Me acuerdo cómo mamá fue el instrumento que Dios usó para pasar de muerte a vida. No sé qué usó el Señor, pero tú y yo estábamos sumergidos. Y eso le causó gozo al Señor. El salvar a alguien perdido por completo en la basura. Ahora tu obligación y la mía es seguir provocando ese gozo. Es lo que le causa gozo. ¿Te acuerdas lo que decía ahí? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. A Él le causa gozo porque no le complace la muerte del impío. Y aquí está este hombre deseando comer las algarrobas de los cerdos. Acompáñame, mira lo que sigue. Y en el siguiente versículo hay un cambio en la escena. Y podemos llamar volviendo en sí. Dice el versículo 17. Y mira cómo empieza este hombre con su cambio de vida, con este intento por restablecer un nuevo equilibrio. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ahí está un hombre volviendo en sí, pero recordando el contexto del cual el Señor le permitió salir. Dice acá, ¿cuántos jornaleros? En primer lugar describe que era un hombre muy acomodado, es decir, ¿cuántos jornaleros? Habla de un superlativo. Él tenía trabajadores. Hermano, ¿cuántos jornaleros tienes trabajando para ti? ¿No? ¿Cuántos empleados tienes? Jornaleros es aquel hombre que trabajaba por una jornada, es decir, pago diario. Él tenía muchos trabajadores de pago diario, pero no solo habla de que era un hombre próspero, no solo habla de que era un hombre que daba trabajo a los demás, sino habla de un hombre que a sus jornaleros les daba abundancia de pan. Es un hombre generoso, es un hombre dadivoso. Este hombre, este hermano menor, tenía un muy buen padre, que no lo abofeteó, que no lo humilló, pero que no solo cuidaba de su hijo, sino que cuidaba de jornaleros, de trabajadores, cuidaba de todos los que estaban ahí alrededor. Habla de la descripción de un padre de verdad generoso, misericordioso. Era un hombre que de verdad tenía muchas cualidades. Mira, vamos a empezar a ver más y más acerca de las cualidades del padre. Mira, acompáñame, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y el versículo dice acá, el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, mira lo que dice, lo que habla del padre. Lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que estás viendo aquí, para cuando los fariseos, escribas, publicanos y pecadores lo escucharon, estaban, no, a ver, esto es ridículo. Estás contando una historia ridícula, porque ningún padre en su sano juicio haría esto. Solo un padre que se humille, solo un padre que se despoje de su dignidad podría hacer semejante barbaridad. Así que esta historia estaba muy loca para ese tiempo. Esta historia estaba totalmente fuera de su contexto cultural, donde era el contexto de la honra. Ningún padre lo haría. Pero la historia empieza diciendo, volviendo en sí. Y empieza un diálogo interno. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y de repente
entra el versículo 20, donde se levanta y vino a su padre. Ahora, quiero que te lo imagines. El hombre iba entrando a la aldea. Muy probablemente se empezaba a murmurar porque ahí está, mira, ahí está ese desgraciado. Ahí está ese que humilló a su papá. Ahorita lo vamos a apedrear. Ahorita vamos todos a humillarlo porque él no solo ha humillado y sobajado el nombre y el apellido de su familia, sino todo el pueblo ha sido humillado por su humillación al Padre. No podemos permitir tal ejemplo. No podemos permitir que sea alguien que esté en nuestra comunidad. Y entonces, entrando él en la aldea, fíjate las características de este verso. Dice el versículo 20: vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice ahí el verso, lo vio su padre. ¿Sabes a qué se refiere esto? Es un padre que muy probablemente todos los días esté así, viendo, a ver mi hijo, a ver mi hijo, a ver mi hijo. ¿Sabes? Tengo un montón de familias en la iglesia donde los hijos están perdidos, donde los hijos están alejados del Señor o ni siquiera conocen al Señor. Y veo como padres están todo el tiempo viendo, ay mi hijo, ay mi hijo, ay mi hijo, y oramos para que él regrese, y oramos para que él venga. Y cuando se salen de antro, de pachanga, de fiesta, los padres no duermen y siempre están vigilando a qué hora viene el hijo. Bueno, yo me imagino ese padre, ese misericordioso padre, así como un vigía, viendo, mi hijo puede venir hoy. Y ahí está, lo ve de lejos. Es un padre que busca lo que se le había perdido. ¿Te das cuenta? Es un padre que halla gozo en buscar lo que se le había perdido. Eso es lo que le causa gozo. Entonces mira lo que dice el versículo 20. Lo vio su padre y mira esta reacción, otra característica del padre. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. México, conocí al hermano Pedro. El hermano Pedro estuvo muchos años en Estados Unidos. En Estados Unidos y en México celebran algo que le llaman Halloween y en México Día de Muertos. En el Halloween, en Estados Unidos, se roban a los niños para hacer sacrificios. Ahora sí tengo la atención de los niños, miren ahí. El hermano Pedro se dedicaba a robarse a los niños. Y en la cárcel, lo metieron a la cárcel y conoció de Jesucristo como su Salvador en la cárcel. Él cambió su vida. Después de muchos años en la cárcel, él sale, pero lo expulsan a México, a su país. Llega a nuestra comunidad, llega a nuestra iglesia, y te voy a decir algo, hermano, escucha, no paraba todos los días de predicar a Cristo. No paraba. Se iba al metro, en la calle, cantaba, hablaba y no paraba. ¿Sabes por qué? ¿Qué le movió? Como un Dios. ¿Cómo es posible que Dios, aunque yo haya hecho semejante aberración de robarme a niños para sacrificios humanos? ¿Piensas que te estoy mintiendo? No te estoy mintiendo, es algo muy real, no solo en Estados Unidos, en México. No sabes cómo se mueve cascadas de niños pidiendo dulces casa por casa, cascadas. Y él usaba esas fiestas porque se sacrifican niños. Y él decía en su mente, ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado? No puedo entender. Y no puedo entender la misericordia de mi Padre. Mira, hermano, si tú ya dices, bueno, no pequé tanto, así yo como el hermano Pedro no fue. Pero sabes, tu pecado era lo que te llevaba a ti y a mí al infierno, y estábamos condenados día, noche, durante toda la eternidad a un castigo eterno, y Él tuvo misericordia. Y sabes, cuando tú entiendes como el hermano Pedro lo que es la misericordia, es la miseria del cardias, del corazón,
ver la miseria del corazón, el hermano Pedro entendió, no puedo hacer otra cosa más que causar el gozo de la salvación y poderle hablar a todos de que Él cambie. Y si me cambió a mí, ¿sabes? Las hermosas canciones que Él componía de la misericordia del Señor. Él iba, se metía con los drogadictos, los agarraba, los abrazaba en el Metro Tacuba en México. Cuando vayas a México me dices, llévame el Metro Tacuba, pero porque estaba lleno de prostitutas, pero él estaba dispuesto a predicar. Él las tapaba, él las tapaba, él les predicaba, él les hablaba porque él decía, ¿cómo es posible que él no tenga misericordia de ellas, de ellos, si conmigo tuvo misericordia? ¿Sabes? Él terminó sus días, volvió a la cárcel porque Estados Unidos pidió la extradición por más condenas, por más niños, por más crímenes. Y él dijo, no importa, yo tengo que seguir hablando de la tremenda misericordia del Señor. ¿Cómo ha tenido misericordia? Así que, hermano, cuando tú lo lees y hacemos una lectura vaga de este término, de cómo este padre dice, lo vio su padre. ¿Cómo te va a ver un padre que a un hijo que tiene semejante pecado? Qué bueno que yo no maté a ningún niño. ¿Sabes lo que has hecho? Tú has asesinado a un montón de personas, hemos violado a un montón de personas, somos potencialmente depravados en muchos sentidos. Y Él tuvo misericordia. Cuando entiendes esa palabra, como el Padre te vio, Él no podía verlo. Él no tenía por qué verlo. Él no tenía por qué voltear a verte a ti y a mí. No hay nada atractivo en ti. No hay nada atractivo en mí. Y Él, solo por su misericordia, volteó a ver a su Hijo. Ahora, mira lo que sigue pasando aquí. Dice el versículo 20. Y fue movido a misericordia. Y el padre, ¿qué dice ahí? Corrió. No el hijo corrió. No el hijo corrió. Gracias, qué amable. No el hijo corrió, sino el padre. El padre corriendo. Ahora, hay que viajar a ese contexto. ¿Te acuerdas? Era un hombre adinerado, con jornaleros. Era un hombre muy acomodado. Era un hombre noble. Los nobles no corren. ¿Te acuerdas cómo se vestían con sus túnicas? Ellos cubrían todo hasta el piso, porque era deshonroso que un hombre exhibiera sus tobillos. Pero al correr, escucha bien, al correr no le importó al Padre y se humilló a sí mismo para descender, para buscar lo que se había perdido, porque Él lo vio desde lejos, porque Él se movió en su misericordia y el Padre se humilló. Imagínate todo el pueblo viendo a un hombre noble correr. Los nobles no corren. Ahora, este hombre, este padre, este tremendo modelo de hombre se humilló y corrió, y Él descendió por su Hijo. ¿Ahora ya me estás entendiendo? Porque no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a nosotros, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte, a una muerte humillante, donde no sé si entiendes tú y yo este concepto. Dice la palabra de Dios que estupos corrían sobre el Rey del universo, escupidas en su cara, humillaciones, burlas. ¿Y sabes por qué? Por el gozo puesto delante. A ver, ¿cómo haya gozo en eso? ¿Cómo haya gozo en la humillación? ¿Sabes? Por misericordia. Ahora, la salvación debe de cobrar otro sentido para ti, para mí, para cada uno de los de Villa María. La que te atiende al comprar el pan, el que te corta el cabello, el que te despacha la carne. Me platicaba mi hermano, Santa Rita o Santa Rosa, no sé, una panadería que él trabajó ahí, y me decía una característica que yo creo que es un común denominador en Villa María: tienen todo,
Y ves las cafeterías buenísimas y no tiene una acá, tiene una acá. Y dice mi hermano, tiene todo, pero le falta todo. Vidas destrozadas. ¿Y sabes para qué envió a Villa María? Para causar ese gozo de la salvación. A la iglesia Villa María, de la IBM Villa María. Qué tremendo privilegio. ¿Qué misión tienes, eh? La verdad, está difícil tu misión, porque ¿qué le predicas a gente que vive así como viven en Villa María? ¿Cómo le dices? ¿Qué tremenda misión tienes? La verdad que Dios te acompañe, ¿no? Porque está difícil. Está difícil hablarles de todo el pecado que humilla, de todo el pecado que ellos están ciegos. Pero es tu obligación y la mía hablarles de ese Dios que se goza salvando. Mira cómo termina la historia. Rápidamente, mira, fíjate lo que dice acá. Dice, lo vio el Padre, versículo 20, fue movido a misericordia, corrió, y mira esta acción, y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, para este entonces, los publicanos, los pecadores estaban escuchando, pero los fariseos y los escribas estaban, no, a ver, este hombre es tonto. ¿Qué hombre, qué padre deja que sea humillado de tal forma y que lo perdona así y que lo besa así? Este tiene que ser un hombre fuera de lo común. Y mira cómo dice el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, y esto es gracia, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo que estás viendo es algo instantáneo, un cambio de estatus instantáneo, donde le regresa su dignidad, donde le pone vestido, donde le pone un anillo, donde le pone calzado. Es una gracia sin restitución. No le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque el hijo entendió la gracia que había venido del Padre y que ya no podía hacer nada, que no había ninguna obra que él podía hacer y simplemente recibió la restitución. Hermano, tú y yo tenemos una gracia abundante. Él hace salir el sol, Él hoy te dio la vida, Él hoy te da un montón de cosas. Hoy tú y yo disfrutamos de su gracia. El congregarnos es su gracia. El regalarnos una iglesia, el regalarnos hermanos, es su gracia. Y mira lo que dice el versículo 23. Dice el 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te acuerdas? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Algo que tenían, algo que se perdió, algo que se buscó, algo encontrado y gozo. Si tú agarras tu Biblia, tienes que ver, por ejemplo, el versículo 6, el 15:6, cómo se reúnen para gozarse. El versículo 7 dice, más gozo en el cielo por un pecador. Versículo 9, 15:9, y cuando la encuentra se reúne con sus amigas. Versículo 10, hay un gozo por un pecador. Y en este versículo, fíjate cómo es, nuevamente se repite, algo perdido, algo buscado, algo encontrado y hay gozo. Ahora hermano, cuando te vuelvas a preguntar, ¿qué maravilla al Señor? La fe movida por humildad. ¿Qué le causa gozo al Señor? Salvar a los perdidos, salvar al pecador. Y que tú seas usado para salvar al pecador. Que recuerdes la misericordia, que recuerdes la obra maravillosa de Cristo en la cruz, te debe de mover a cantar, a servirle, a evangelizar, a hacerlo todo lo que estás haciendo con mayor excelencia. Hay que pagar un precio, claro, la salud, la incomodidad, la economía, lo que sea, pero nada te debe de nublar a ti y a mí
causarle gozo al Señor. Eso es lo que tú y yo venimos a hacer, causarle gozo a Él. Mira, la historia termina con la actitud del segundo hijo, bueno, del primer hijo, del primogénito. Y termina así, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, o sea, no entró, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que han consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, con ternura, hermano, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero terminar con esto, hermano. Mira, cuando tú buscas el comentario a estos últimos versos, te decía, hay comentaristas, hay teólogos que dicen que esta es la cuarta historia. No solo la oveja, la moneda, el hijo menor, sino esta es la cuarta historia donde había un hermano mayor, y muchos asocian a este hermano mayor con este séquito de religiosos, escribas, fariseos, que aún estando en el conocimiento, aún teniendo el dominio de la Biblia, habían decidido no conocer a Dios deliberadamente por orgullo. Y sabes, este último hermano, estos comentaristas dicen que muy probablemente representa a ese grupo de religiosos sabelotodos y no saben cómo, si te das cuenta, no se sabe si el hermano mayor se arrepintió, no se sabe si el hermano mayor entró. Bueno, muchos hablan de que este grupo de fariseos fue este hermano mayor que crucificó al Señor, que entregó al Mesías. Y si bien no sabemos cómo pudo haber terminado la historia, lo que yo quiero exaltar en esta ya tarde y terminar con esto es esto, hermano. Un padre que es movido por misericordia, que vio desde lo lejos, que está buscando siempre, que le causa gozo ver a los perdidos encontrados. Un padre que no se cansa de buscar y de salvar lo que se había perdido. No se cansa. Y yo te puedo contar sin número de veces cómo he visto la salvación del Señor, cómo llega. Familias cómo llegan. Y cómo Villa María, como la IBM de Villa María tiene que recordar a este padre que, lleno de misericordia, corre humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, hermano, cuando tú te preguntes qué maravilla al Señor, cuando tú te preguntes qué le causa gozo al Señor, y tú quieras ser parte de eso, no se te olvide que lo que le causa gozo al Señor, que grita, que canta de alegría, que dice, está cantando a voces. Imagínate a Dios cantando. ¿Te lo imaginas ese antropomorfismo? Dios cantando, como dice Sofonías capítulo 3. Él cantará, Él se gozará sobre ti con cánticos. ¿Cómo está eso? ¿Sabes cómo? Salvando al que está perdido. Villa María lo necesita y ha elegido que el vehículo seas tú. En Ciudad de México, en el Estado de México, me corresponde a mí. Eso me corresponde, esa es la misión, esa es la causa de gozo que yo tengo que hacer. Pero ahora
hay que salir de ese pequeño micromundo que tú y yo hemos fabricado, en donde nuestros problemas son lo más grande, en donde nuestra salud es lo más grande, en donde nuestra economía es lo más grande, y tenemos que cambiar el foco y podernos concentrar en cómo le causo más gozo al Señor que ha tenido misericordia, a Él que ha comprado mi vida, que ha rescatado, que me ha rescatado del lodo cenagoso, que ha cambiado mi lamento en ese baile porque ya soy perdonado, limpiado, rescatado, redimido, y ahora tengo que cambiar ese foco. Y ya la salud, la enfermedad, la economía, todo cambia de foco para ver cómo provoco ese gozo en mi Señor. Ahora, hermano, déjame orar, y yo quiero dejarte con esto. ¿Cómo le puedes causar gozo al Señor? Provocando esa salvación por medio de tus labios, ¿no? Siendo ese vehículo. Aprendí una canción aquí, se las voy a cantar. Este es un número especial. No es cierto. No sé de quién sea, pero trae unas estrofas que me fascinan, ¿no? Describe, voy a parafrasearla porque no me acuerdo al 100, se llama La canción del salvación, ¿no? Y empieza: él ama oír el viento cuando silba en las montañas al pasar. Y luego dice: también ama oír las olas cuando están ahí moviéndose en el mar, ¿no? Y dice: él sonríe al ver las aves que trinan, ¿no? Y empieza esta canción a describir toda la creación de Dios, cómo el sonido de la creación, de las aves, de la naturaleza, le causan gozo al Señor. Pero empieza después el coro, dice: mas el sonido preferido del Señor es la canción de salvación. Pecadores que Él limpió y que por su sangre derramada Él salvó. Por su sangre Él los compró. Y luego esos pecadores a Él cantan con amor. Y dice al final: su deleite es escuchar la canción de salvación, es la que Él prefiere más. Imagínate el que tú y yo podamos ver a ese Padre perdonador, Padre misericordioso, y que nosotros, como es nuestro Padre, podamos provocarle ese gusto por la salvación. Que tu vida se desgaste, que tu salud se acabe, que tu economía se destroce, pero que el gozo de tu Señor no acabe desgastando tu vida. Que tus hijos se desgasten, obviamente de forma responsable, a eso me refiero. Que tu cuerpo se avejente, que las patas de gallo, las arrugas, no sé si se le llaman patas de gallo, las arrugas, que todo tu cuerpo, que tus manos, que muchos pollos sean vendidos, que muchas iglesias sean pintadas, que muchas puertas sean abiertas, pero todo, la motivación es que muchos sean salvados por la iglesia de Villa María. ¿Qué te parece? ¿Oramos? ¿Me dejas orar?